Muy bien, y en el bloque que semanalmente nos ofrece la consultora Vidensa, vamos a conversar con Nicolás Besich, coordinador general de Vidensa Instituto. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Raúl, buenas tardes. Un gusto poder conversar contigo. Vamos a hablar de este índice de crecimiento que ha anunciado, que ha corregido el Ministerio de Economía y Finanzas a 1.1% para este año. Ahora, lo primero, el Ministerio de Economía casi que por ley está obligado a ser optimista. ¿Ustedes qué piensan de esta cifra específicamente? Sí, Raúl, efectivamente en el marco macroeconómico multianual que publicó el MEF hace unos días, se corrige el crecimiento de 2.5% que se estimaba en abril de este año a 1.1% para este año, ¿no? Y efectivamente podemos pensar que es algo optimista de parte del MEF esta proyección de crecimiento. Algunas otras instituciones y centros de estudios económicos calculan que más bien el crecimiento puede estar entre 0.5, 0.8%, 1% en un escenario un tanto optimista, ¿no? Mm. Lo cual implica, obviamente, menores puestos de trabajo, menor capacidad del Estado para reducir pobreza y también, algo importante, el gobierno presenta la ley de presupuesto tomando como referencia las proyecciones macroeconómicas de este informe, ¿no? De estas proyecciones de 1.1 de crecimiento. Entonces, Ujú. también se puede generar ahí un tema de riesgo fiscal si es que los ingresos del próximo año no son como los proyectados, ¿verdad? Ahora, según el marco macroeconómico multianual al que te refieres, la caída a 1.1% de crecimiento tiene varios factores, es multifactorial. Los impactos negativos por los conflictos sociales, los choques climatológicos, como el huracán Yaku, etcétera, que atacaron a sectores como la pesca y la agricultura. Ahora, yo pregunto, ¿se pudo hacer más frente a esta situación? Bueno, frente a los factores climatológicos probablemente sí se pudo prevenir mejor y de hecho eh, lo que se verificó de la reconstrucción con cambios nos evidenció de que muchas cosas mejor se pudieron hacer, ¿no? Por Ujú. el lado político, la verdad es que creo que ni un adivino hubiera previsto lo que pasó con el gobierno de Castillo y el autogolpe y todo lo que eso trajo como consecuencia, ¿no? Pero Ujú. más allá de esos factores coyunturales, lo real es también que el crecimiento del país se ha venido desacelerando hace ya meses. Hay una discusión sobre si estamos en recesión o no, pero la verdad es que el crecimiento está estancado entre 0 y 1% y ese crecimiento no es suficiente, ¿no? Luis Miguel Castilla, que trabaja en Vidensa, comentaba que el dejar de crecer 2 puntos del PBI significa que se dejen de crear 400.000 empleos, ¿no? Sí. Entonces, ese es un impacto directo y si no se recupera la confianza y no se recupera la inversión privada, va a ser difícil salir de esta situación. De nuevo, el gobierno está haciendo lo necesario para recuperar esa confianza, para permitir que la inversión privada vuelva, la inversión privada que es el motor del desarrollo. Creo que puede hacer más, ¿no? Creo que puede hacer más. Debería tener como un objetivo claro de política recuperar la inversión privada. Hemos pasado de un gobierno que era contrario a la inversión privada y que pues generó mucha desconfianza a uno que relativamente es mejor, pero que podría incluso dar mejores señales y mejorar más. Y no solo pasa por el MEF, ojo, porque el MEF puede actuar en la política fiscal, en la política económica, pero hay un tema de política que va más allá de la política económica, que se tiene que también que trabajar, ¿no? Ejecutivo, legislativo, deberían llegar a un acuerdo de necesitamos recuperar confianza, necesitamos estabilidad para el país y fomentar crecimiento que al final conlleva a reducir pobreza también.
Ahora, si este número, el 1.1% de crecimiento, lo mezclamos con otros números como el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico y la inflación que supone este 1.1% de crecimiento en términos reales. Bueno, el 1.1 ya considera el crecimiento real en el PBI, pero efectivamente si la población crece más que ese número, tendríamos que el PBI per cápita de los peruanos en términos reales se está reduciendo, ¿no? Ujú. Como decía, implica menor crecimiento de empleo. También se decía que si crecemos a 2% anual, tomaría 22 años recuperar los niveles de pobreza que se tuvieron en el 2019. ¿No? Esa es Claro. la importancia del crecimiento económico, que a veces se le desprecia un poco o se cree que no es importante, pero conlleva, implica mejoras en la calidad de vida de la población y el presupuesto de la República, los ingresos del erario nacional salen de la producción. Entonces, si hay menor crecimiento, hay menores ingresos, menor presupuesto, menor gasto al final para, por ejemplo, al alcalde que entrevistabas anteriormente, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué existe en cartera? ¿Qué, digamos, elementos, tanto de grandes proyectos como por ejemplo Majesiguas o el puerto de Salaberry, qué sé yo, existen actualmente que nos puedan permitir ser optimistas? Lo digo porque el MEF ha dicho que el segundo semestre será mejor. Sí, efectivamente el segundo semestre se ve mejor en el sentido de que hay una cierta calma política, social. Se espera que el fenómeno del Niño no tenga consecuencias tan catastróficas como las que tuvo Yaku al inicio de año. Ahora eso es una esperanza, hay un riesgo de que sí haya un efecto negativo, pero sí preocupa que no existan grandes proyectos de inversión en cartera, ¿no? Se tuvo que Quellaveco, que ya empezó Sí. a ejecutarse, y eso ha hecho que la minería crezca y haga que este crecimiento de 1.1 no sea menor aún, pero Sí, no se porque tienen bueno, proyectos en cartera. ahí te hago una pequeña pausa porque este 1.1 le debe todo a Quellaveco, efectivamente. Sí, mucha parte se lo debe a Quellaveco. Probablemente si no hubiera Quellaveco estaríamos más bien en cero o menos de un crecimiento negativo, ¿no? Sí. Entonces, no se tienen grandes proyectos en cartera o se tienen parados. Mencionabas Majesiguas, ahí están casi ya yéndose al arbitraje el gobierno regional con la empresa concesionaria. Y también hay señales, no solo del gobierno, sino, por ejemplo, la alcaldía de Lima De Metropolitana, Lima. algún inversionista que quiera invertir en Perú en algo que implique peajes, claramente no va a venir, ¿no? Entonces, hay señales no solo desde el Ejecutivo, sino también desde los gobiernos regionales, gobiernos municipales y Congreso que necesitan ponerse de acuerdo, generar algún acuerdo y valorar la importancia de la inversión privada, ¿no? Pero ese es uno de los mensajes quizá más terribles luego del gobierno de Castillo, lo que está haciendo con los peajes el alcalde de Lima, porque el alcalde de Lima es un empresario y es una persona que se define a sí mismo como una persona pro inversión privada. Él dice que se hizo a sí mismo y que es un empresario exitoso. Y no es solo que alguien que quiere invertir en peajes se retraiga frente a este ejemplo, es alguien que quiere invertir en general porque este es un problema no de peajes, sino de seguridad jurídica en Sí, alguien que es un ortodoxo de la inversión privada, además. sí, o sea, la única explicación a eso es un tema de populismo, de querer, no sé si cumplir las promesas que hizo en campaña y llevarlas al extremo, pero de otra forma no se entiende y claramente es una señal negativa para toda la inversión en general, ¿no? Ujú. La turbulencia política está representada en este 1.1%. Estos 6 años que atraviesa nuestro país de crisis política, digamos, ¿se reflejan en esta cifra también? Esa es una pregunta bien interesante. En el mismo marco macroeconómico, en los anexos, hay una carta del Consejo Fiscal, que es una institución independiente, que analiza el marco macroeconómico y lo comenta, e identifica 4 riesgos internos, uno de ellos el tema político,
y le sugiere al MEF mejorar o incorporar en mayor detalle el análisis y hacer un análisis de escenarios posibles entre el riesgo político, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se considera como parte de la situación económica. De hecho, la política ha afectado al crecimiento, pero hay esta recomendación de mejorar el análisis que se puede hacer del factor político en la economía. Tú mismo, Nicolás, ¿eres optimista o eres más cauto que el Ministerio de Economía y Finanzas para los 6 meses que vienen? Creo que somos, en general, en Vidensa somos un poco más cautos. Estaríamos hablando de un crecimiento entre 0.5 y 1% en ese rango. Pero el mensaje, creo, es que incluso ese 1.1 es insuficiente, ¿no? El Perú requiere tasas de crecimiento mucho mayores para seguir desarrollando y mejorando la calidad de vida. Eso como una condición, llamémosle necesaria. Obviamente hay que hacer otras reformas en la gestión pública, en la eficiencia del gasto, para que ese crecimiento se traduzca en mejor calidad de vida. Pero si no hay crecimiento, no podemos mejorar, ¿no? Ahora, el ministro de Economía, Alex Contreras, es el llamado a dar señales, digamos, de tranquilidad y a transmitir mensajes que contribuyan al crecimiento. No sé si viste sus declaraciones sobre el ceviche, el pollo saltado, y Sí, después sí. el arroz con mariscos. Digamos, esto puede parecer una broma, pero no lo es tanto, porque, digamos, la persona encargada de transmitir seriedad desde el Ministerio de Economía y Finanzas se vuelve un meme. No sé qué te parece eso en general, es decir, si convendría aconsejarle que no se meta en gastronomía y que siga algún tipo de coaching de comunicación. Creo que la comunicación no fue efectivamente la mejor, eso es evidente, las redes sociales lo dejan en claro. Sin embargo, creo que el mensaje es, obviamente hay perjudicados a los que el Estado debe ayudar ante la situación muy puntual de limón, que son probablemente los productores de limón y los comerciantes, pequeños negocios que se dedican a la venta de ceviche, que se van a ver visto afectados, y que podemos pensar en algún subsidio, algún bono, alguna política que los proteja. Creo que, tratando de interpretar al ministro, el ministro lo que iba es, la solución al aumento de precios en el limón no viene por un control de precios, digamos, sino más bien por una regulación del propio mercado, oferta-demanda, y por una sustitución. Efectivamente, cuando suben los precios hay una sustitución y pues la gente va a dejar de consumir tanto limón y va a empezar a consumir otros productos. Acompañado eso, obviamente, el Ministerio de una política de protección a los productores que se están viendo afectados, a los pequeños comerciantes que se están viendo afectados. Creo que por ahí era el mensaje, ¿no? De acuerdo, Nicolás Besich, coordinador general de Evidencia Instituto, en el bloque que semanalmente nos ofrece la consultora. Un gusto conversar contigo. Un Igualmente. fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto, que estés muy bien.